Y el adornar el ramo... Eso eran los que nombraba el cura, Sí. y en esos dos casos, pues la familia se juntaba en esos dos casos para hacer el ramo que querían hacer. ¿Y los ramos normalmente eran como los ramos que conocemos, o sea, la estructura de madera tal, o montaban ahí? No, bueno, todavía de hecho, en Augusta todavía es, no sé cómo se llama, donde se hace el ramo luego. El armazón, sí, el armazón Sí, es de madera. sí, pues todavía es, ya lo conocí yo ahí, que no hay donde clavar una punta todo. Claro, ya está igual con un queso aquello, claro, Sí, me sí, imagino. sí. Bueno, pero sí es guapo que se siga manteniendo ese, y es porque estaba bien hecho y, bueno, que también lleva una herencia. Sí. Es que en unas fotos esas del archivo de Minfer aparecen ramos, pero hay un ramo que lleva un horro. Hicieron un horro en vez de hacer el ramo normal. Como... Bueno, ese fue en casa de los mis suegros. Ay, ¿y entonces eso por qué era? Porque hacían Porque hacían cosas diferentes, no tenía por qué... y, Vale. y siempre procuraban que no repetir. Coño, eso es complicado, Muy complicado, porque tal el ramo, sí, ya sabía en tal sitio, ya lo hicieron, tal. Bueno, y un año que lo hicieron allí, no era, lo hicieron allí en mi casa, pero Sí, no eran moces de ramo ni nada, ella sí. ayudaba, porque allí hicieron muchos ramos sin ser, Sin saber. sin ser nombradas de ramo. Sí, sin ser... Eres ayudantes. Sí, porque mi marido era muy curioso, muy manitas para eso. Qué guapo. Mira qué y guapo. El pan, sí, ¿Y el pan qué lo hacía? ¿Bajabais a por ello? sí. O sea, tú llames, encargas y dices Sí. que aquí es pan para ramos. Sí.